La Asociación Autismo en Uruguay denuncia ineficiencia y paralización del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Tanta que afirman no están pudiendo acceder a los asistentes personales previstos por la ley para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro del trastorno del espectro autista. Para resolver la situación, desde la asociación presentaron una demanda de amparo colectivo contra el Estado a través de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho. Vamos a conocer más de esta situación. Para eso nos acompaña aquí en el estudio Raquel Navarro, que es directora de la Asociación Autismo en Uruguay. Raquel, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio. El autismo realmente necesita que se hable de él. Y este momento en particular que estamos viviendo, que bueno, que de repente la gente toma conocimiento ahora, pero son cosas que venís arrastrando de tiempo atrás, también necesita que se hable de... Expliquemos, si te parece, en primer lugar, y para entender además esta situación que hace referencia a los asistentes personales, empecemos contando un poco más sobre el TEA, ¿no? El trastorno del espectro autista, que lo que se dice es un trastorno del neurodesarrollo. Sí, en realidad es un conjunto de trastornos, por eso es un espectro, se habla de espectro. Es un espectro de trastornos que anteriormente, antes de las últimas, de los últimos manuales diagnósticos y en algunos manuales diagnósticos que continúan vigentes en algunos países como europeos, como te decía, pasó a denominarse TEA, o sea, trastornos del espectro del autismo, y a considerar todos esos trastornos dentro de un espectro y a denominarse a todos ellos como trastorno de espectro autista. No queda solo por ahí, está el trastorno de espectro autista grado 1, grado 2, grado 3, y además las comorbilidades que lo acompañan, que prácticamente todos tienen alguna comorbilidad. Por lo tanto, cuando hoy hablamos de autismo, nos estamos refiriendo prácticamente a una determinada sintomatología que afecta a determinadas áreas del ser humano, que son la comunicación, en fin, las áreas de más reciente desarrollo del ser humano, diríamos, ¿no? Te iba a preguntar eso, tiene que ver también con la socialización, con la interacción con otras personas, ¿no? Exacto, refiere a todo eso, a todo lo que es la parte frontal del cerebro, que es, como te decía, es todo lo que tiene que ver con la relación humana. Pero no es solo, es muy complejo, porque el autismo, como te decía, viene acompañado frecuentemente de comorbilidades, que llamamos que son otros trastornos o enfermedades asociadas. El más frecuente es de lejos, es casi por unanimidad, aunque en diferentes grados también, son los trastornos sensoriales. Eso hace una enorme diferencia. Déficit de atención, hiperactividad, en algunos casos retraso intelectual y otra enorme cantidad de comorbilidades que puedan presentarse, lo cual hace que sea muy difícil de entender el autismo, porque te pueden presentar 2, 3, 5 personas que te dicen son autistas, punto, y cada una de ellas tiene manifestaciones absolutamente distintas, diferente de las otras, y tiene necesidades diferentes, claro, completamente diferentes, unos verbales, otros no verbales. Eso te iba a plantear, por ejemplo, en algunos niños es habitual que no hablen muy poco, por ejemplo, ¿no? Sí. El trastorno en la comunicación tiene que estar presente o no hay autismo. Esa es una condición. Es una condición primaria. El trastorno en la comunicación tiene que estar presente. A veces el trastorno de la comunicación es leve y permite que la persona hable, se comunique, y solo cuando la comunicación se hace más fina, más tete a tete, más ahí es que se notan las dificultades que tienen para una comunicación profunda. Esos son los casos de autismo más leve, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguna dificultad que en algún momento le va a generar dificultades. De ahí hay toda una gama enorme que va al que nunca pronuncia una palabra en su vida. Ese es un indicativo también de la severidad del autismo, pero no necesariamente tampoco. Nada es general acá, es uno a uno.
¿Qué ocurre con estos chicos? Que en la medida en que ellos tengan tratamientos, educación, estímulos, porque el tratamiento para el autismo, que algunos dicen no hay tratamiento, sí hay tratamiento conductual, hay tratamientos, el TEA no tiene cura, pero sí existen tratamientos. Existen tratamientos. Que hacen que puedan aliviar o trabajar que puedan desarrollarse, sí, que puedan desarrollarse cada uno también a su potencial. Exacto. Justamente eso es lo que siempre decimos, que el techo lo ponga cada uno, no la sociedad ni el resto. Entonces hay que dar todos los estímulos que cada chico requiere para que pueda avanzar, como tú decías, muy bien en su potencial, que va a ser diferente cada uno. ¿Qué ocurre cuando estos chicos... Es decir, a toda edad, nosotros por ejemplo tenemos un espacio para adolescentes y jóvenes y yo me asombro, porque no sabía, hasta que inauguramos hace pocos años, cómo podían aún de grande, muchos de ellos, no todos tampoco, pero muchos de esos tener un avance muy importantes. Pero la etapa pues, es durante toda la vida, pero la etapa fundamental, aquella que hace una diferencia enorme, aquella que cada día perdido no se recupera, son los primeros años de vida, porque el cerebro tiene una plasticidad mucho mayor y es capaz de por decirlo de alguna manera, de reescribirse y adquirir muchas condiciones de las cuales carece, que en cada uno va a ser diferente también. En los últimos años se detecta más ya en las primeras etapas del desarrollo, ¿no? Sí. Eso es una ventaja. Sí, eso es una gran ventaja, Y hablaste también muy bien al hablar de detección. Mira, nosotros hasta hace pocos años pedíamos diagnóstico temprano, después tuvimos que confrontar la realidad del diagnóstico temprano y aparecían muchos falsos positivos. Entonces hoy se habla justamente de lo que tú acabas de decir, detección. Detección implica, este niño tiene características que son compatibles con, y debe recibir el tratamiento adecuado para eso. El tiempo nos dirá si realmente era autismo o no. De cualquier manera el tratamiento le va a servir, va a ser beneficioso, y con el tiempo ya con seguridad aparece el diagnóstico, porque las etiquetas después son difíciles de retirar. Entonces hoy hablamos justamente de detección temprana, cuanto más temprana mejor. Hablamos de la cantidad de tratamiento necesario para cada uno, hablamos de que es diferente también para cada uno, porque no es lo mismo un chiquito que tiene dificultades en la comunicación, pero como decíamos que prácticamente no presenta una gravedad importante, a un chico, un autismo absolutamente severo, no verbal, con comorbilidades que son todas... Sí, quizás también pienso en los oyentes que capaz suelen escuchar que hay casos en los que, por ejemplo, les cuesta tener contacto visual con... Sí, lo del contacto visual es un relativo. poco... Sí, es casi un mito. Hoy se sabe que las personas con autismo pueden no tener contacto visual y están contactando contigo. Ellos tienen una visión periférica asombrosa, que en apariencia están para allá, pero tienen un área mucho más mayor que una persona neurotípica y captan detalles que a uno se le escapa. Son mentes distintas. Y respecto a los otra idea que capaz que existe, respecto a los abrazos y las caricias a veces. Sí, bueno, ahí lo que influye también es uno a uno también, ¿no? Claro. Tú vas a ver que es la parte sensorial es una parte muy importante. En los niños más pequeños también es cuestión de educación, de comprender qué es el abrazo. ¿Para qué es el abrazo? A las personas con autismo tenemos que enseñarles prácticamente todo, a menos que sea autismo leve, ¿no? Que son esos chicos que se diagnostican muy tarde, que cursan la escuela sin dificultades, el liceo también, que llegan a ingresar a facultad muchas veces y hacer una carrera universitaria. A esos chicos les resulta más fácil comprender, porque como su autismo es más leve, comprender determinadas reglas sociales y de repente rápidamente captan lo que significa un abrazo. Para otros chicos no, es mucho más difícil. Todo lo que es... A ver, social es todo lo que hacemos, lo que estamos haciendo en este momento, un abrazo, tocarnos el puño, una sonrisa, un gesto, todo es social y es todo lo que ellos tienen afectado.
Además, en el caso del abrazo, que era el ejemplo concreto que tú ponías, tenemos que tener presente los trastornos sensoriales. ¿Ah? Para muchos de ellos, un roce cualquiera es como si yo te diera un puñetazo. ¿Ah? Para otros no. Claro. ¿Ah? Entonces hay que ver ese chiquito en particular, a veces son reacios al acercamiento del otro porque no comprenden las intenciones, no saben por qué se acerca. Pero todo eso se logra con terapia, con educación. Es una educación distinta. A ver, el autismo lo que requiere es educación, pero no es la educación común, es una educación especializada para el autismo, donde tú de alguna manera le vas decodificando todas las normas y todas las razones, y sobre todo con el ejemplo y con las vivencias. Evitar los malos ejemplos, evitar las malas vivencias, las malas experiencias, y llegan a tener una vida razonablemente, cada uno en su nivel, razonablemente buena, que es a lo que deberíamos intentar con cada uno de los chicos. Ahora, si yo impido a cualquier niño, se nos resultaría impensable que en Uruguay no tuviéramos escuelas. ¿Tú te imaginas un Uruguay sin escuelas? Claro. Bueno. Sí, y eso es absolutamente impensable y tiene que ver con esto que estábamos señalando, exactamente. ¿No? Ahora, para un chico con autismo es muchísimo más necesario, por todo lo que hablábamos antes, el tratamiento con mayúscula del autismo, aun cuando se llame tratamiento conductual, cuando se llame fonoaudiología, lo que se hace es enseñar. Entonces es muchísimo más grave. Entonces, si es impensable en un niño neurotípico, es terrible en un niño con autismo. ¿No? Que después son otros temas, la calidad de esa educación, ¿no? Es lo que habría que atenderse. Pero lo que está ocurriendo, bueno, es un poco eso, lo que está ocurriendo y que ya viene ocurriendo de tiempo atrás, que cada vez se va restringiendo más la cantidad de horas de los chicos en las escuelas. Vamos a hablar sí. de eso, pero te quería preguntar, dime, esto de los asistentes personales, ¿verdad? Sí. ¿Qué rol tienen los asistentes personales para los chicos que tienen TEA? Recordemos Bueno, mira, cuando comienza el sistema de cuidados, sí, el asistente personal para el autismo se piensa como un alivio para el cuidador principal. ¿Tá? El autismo no tiene días, no tiene años, no es una situación terrible que tú pasás por un año o por 2 años o por 3 años. Es una situación de por vida, los 365 días del año y las 24 horas. ¿Tá? Entonces, sí, recordemos, los asistentes personales son para personas con discapacidad severa o que no son independientes, que se estableció con el Sistema Nacional de Cuidados, más allá de para las personas con autismo y para otras situaciones, ¿verdad? Pero en el caso del autismo se pensaba como un alivio para ese cuidador permanente, para ese cuidador principal. Que pudiera tener trabajo esa otra persona. No, trabajo no te da, trabajar no te da. Bien. Porque son 4 horas. ¿Ah? El asistente está 4 horas y vos no tendrías que tener un trabajo de 3 horas. Y además la cabeza también necesita, claro, en algún momento, no te olvides que el resto de las horas tú las estás trabajando con él. Claro. ¿Ah? Eso es lo que hay que tener presente, no es simplemente que tenés un hijo en tu casa, es un trabajo que tenés con él. Pero bueno, se pensó como un alivio para el asistente personal, si tenías que hacer un trámite, si tenías que ir al médico, si te querías cortar el pelo, ¿no? Si querías decir, hoy me duermo una horita de siesta a ver si descanso, porque anoche estuvo con una crisis terrible todo el tiempo. Digo, esa era la idea del cuidador principal. Y ahí el Sistema Nacional de Cuidados estableció subsidios, ¿no?, para la contratación de asistentes. Exactamente. Que el monto del subsidio dependía de la capacidad de pago del hogar, ¿no? Exacto. Lo que sucede es que esas franjas, además de ser, por lo que tengo entendido, no son legales, porque cuando se trata de discapacidad severa, esto es un beneficio que no debería tener razón de ser en cuanto a capacidades económicas del hogar. Exactamente. Pero además está grabado en que las franjas son muy bajas. Uh-huh. Entonces hay una cantidad de población importante que ni accede al subsidio total, ni tiene capacidad de pagar un asistente personal que tiene un costo de 20.000 pesos mensuales. Entonces,
Es imposible. Antes, pero nos quedamos sí. estábamos explicando la figura del asistente personal. Bueno, entonces la figura del asistente, la figura del asistente fue pensado para eso, sí, como una ayuda para el cuidador principal, un alivio, un respiro, porque no es más que un respiro. ¿Ah? No olvidemos que después viene el sábado y el domingo, que no hay asistentes y que 4 horas se te vuelan y que, bueno, en fin, dejemos, suponiendo que esa persona no falte nunca, no. Pero es un respiro que luego fue tomado como un recurso para acompañar, porque ¿qué ocurre? Se habló de la inclusión escolar, así como un poco como a la ligera, ¿viste? Como por voluntarismo. Y bueno, ¿qué hacemos? Las maestras no están preparadas, los chicos imposible de ahí. Entonces, un asistente, se empezó a conceder asistentes que tampoco... Que los chicos concurrieran a las escuelas comunes con un asistente personal. Con un asistente personal, porque está el paradigma, ¿no?, en el último tiempo de la educación inclusiva. Sí, pero el primer requisito para una educación inclusiva es que incluyan la educación. Sí, fundamental. Pero bueno, entonces había mucha cosa para trabajar respecto a eso, porque eso no era una educación. O sea, el asistente personal se convirtió en una figura central para que el chico accediera, pueda acceder a la escuela. Exacto. Entonces, porque estaban las maestras que decían, bueno, yo tengo 20 y pico de niños y no puedo darle la atención necesaria. Claro. Que no puede y no sabe. Claro, no está preparada, no recibió formación para eso. Y si tuviera formación, tampoco podría teniendo 20. Claro. No te digo lo que tienen 25 o 30. Es más, te digo, no podrías ni siquiera teniendo 15. Porque muchas veces requieren un trabajo 1 a 1. Esos avances de que yo te hablaba con nuestros jóvenes, trabajamos 1 a 1 con ellos, o por lo menos algún rato, algunas horas, es 1 a 1 para lograr eso. Y es lo que ellos necesitan, es eso, no es otra cosa. Y cuando tú no les brindas eso, los avances no ocurren. Es cierto que lo que estás planteando es un sistema que puede decir, bueno, pero eso es caro. Bueno, sí, pero es lo que se necesita. Yo en alguna oportunidad dije, bueno, si es por caro, entonces eliminemos los CTI, también son caros. ¿No? Y a nadie se le ocurre pensar en un disparate semejante. ¿Y ustedes qué evaluación hacían de lo que venía haciendo el asistente personal en ese ámbito de la evaluación de la escuela, que nosotros sí, bueno, es diverso, porque tampoco ahí puede generalizar. ¿Qué ocurre? Hay asistentes personales que se han tomado su trabajo con seriedad, se han formado, muchos estudiantes de psicología que lo toman como una forma de formación para ellos también. Y chicos que no son tan severos y entonces en ese ambiente, con una maestra colaboradora y una escuela y una dirección colaboradora, y se han logrado buenos. Por eso digo, no se puede aplicar lo mismo para todos. Claro. Y en otros casos realmente lamentable, pocas horas, o el asistente sin saber mucho, no era. Pero de lo que se trataba era de mejorar el sistema, no de eliminarlo. Se le da una capacitación básica al asistente, ¿no? La capacitación que tiene el asistente personal básica es para el adulto mayor. Bien. En su momento nosotros reclamamos en el MIDE, hace muchos años que te estoy hablando, de que por lo menos se hicieran 3 módulos, uno adulto mayor, otro primera infancia y otro discapacidades, que tampoco es una especialización en autismo, pero por lo menos te acercás al área de discapacidad. Después existen cursos, nosotros mismos tenemos cursos que son gratuitos además para asistentes personales, pero no consideramos, inclusive lo que nosotros damos, que son buenos cursos, aunque a veces se les critique pues son gratuitos, pero son buenos cursos, no consideramos que sea lo suficiente para acompañar a un chico en la escuela, y sabes, a menos que la maestra esté formada. Si la maestra está formada, sí, porque la maestra es la que debe dar las directrices al asistente. Pero en autismo, cualquiera que vaya a trabajar en autismo requiere una práctica guiada de mucho tiempo, por justamente la enorme diversidad que tiene el autismo.
Entonces, hay fallas en el sistema, sin duda, hay que mejorarlo, la educación tiene que replantearse algunas cosas, pero mientras se hace eso, lo que no puede ser es que se les niegue el ingreso a los chicos a la escuela. Porque si no es recluirlos más y que tengan menos instancias de socialización. Exactamente. Ya no tengan ninguna posibilidad de socialización siquiera. Que a mí la palabra van para socializar no me agrada, porque todos los chicos deben ir para aprender. A la escuela se va a aprender, a socializar, vamos al club, a la placita, a los cumpleaños, ¿está? Y la socialización está como incluida dentro de ese ámbito educativo. Pero que si no brinda la educación... Claro. ¿está? Lo ves como la educación, como lo básico y lo que hay que necesariamente darle. Exactamente. Te propongo, Raquel, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Raquel Navarro, directora general de la Asociación Autismo en Uruguay. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando del trastorno del espectro autista. La Asociación Autismo en Uruguay denuncia que desde hace 2 años están trancadas las designaciones de asistentes personales a través del Sistema Nacional de Cuidados, por lo que hay niños con autismo que no están pudiendo ir a la escuela, ya que las autoridades de los centros y las propias maestras no les permiten ir a clases sin asistentes presentes. Sobre esto es que estamos conversando con Raquel Navarro, la presidenta de la asociación y además madre de un joven con TEA. Raquel, veníamos señalando un poco el panorama entonces que en materia educativa, bueno, se había establecido en los últimos años que los niños con TEA tienen que ir acompañados de un asistente personal. ¿Cuál venía siendo el panorama en cuanto a posibilidades y personas que estaban recibiendo este subsidio que tú señalabas no debería ser limitado en cuanto a la capacidad de ingresos del hogar? Pero más allá de eso, los chicos estaban pudiendo acceder últimamente a los asistentes personales. Todos los niños con TEA pueden contar con un asistente personal, incluso hasta por la propia la propia oferta de asistentes personales, digamos, ¿no? Sí, si tú me preguntás si todos podían acceder hasta hace unos años, no todos. A ver, nunca fue generalizado. No, nunca fue generalizado. Siempre la figura del asistente personal comenzó siendo, como te decía, para discapacidad y dependencia, ¿tá? Y eso lo genera el autismo moderado y severo. Y era para el hogar, era para acompañar en otros ámbitos. La incorporación del asistente personal en las escuelas fue lo que desbordó de alguna manera el sistema también, porque claro, llega un punto en que ahora comentan, yo no tengo experiencias personales al respecto, pero leo lo que publican algunos padres, y algunas escuelas especiales también están pidiendo asistente personal. Yo creo que acá el tema en general es el tema recursos, ¿ah? Porque en las escuelas recursos y formación, ¿tá? En las escuelas públicas lo que no hay es formación y tampoco existen la figura de asistente escolar o que debieran tener las maestras, quizás formados por la propia ANEP. ¿Ah? Quizás esa fuera una situación de futuro, con formaciones realmente profundas. Nosotros hace poco tiempo INEFOP hizo un llamado a organizaciones sociales para que plantearan posibles cursos de especialización en el área de la discapacidad, ¿tá? Que plantearan necesidades. Nosotros inmediatamente mandamos una propuesta como organización, dijimos, bueno, esta es la oportunidad para empezar una formación seria en Uruguay. Y hicimos una propuesta de que nosotros organizamos todo, poníamos los lugares, lo hacíamos prácticamente todo, únicamente le pedíamos a INEFOP el costo de los técnicos que traeríamos seguramente la mayoría de Argentina, donde ya hay muy buenos. Yo misma mis primeros años en estos los viví y me formé y aprendí en Argentina.
Y sé que existen muy buenos. Argentina tuvo desde hace muchos años un gran contacto con Europa. Yo después también lo viví en Europa, pero Argentina está a muy buen nivel. Entonces pensamos, vamos a organizar un curso conjunto para 15 psicólogos, 15 maestros, que ellos mismos repliquen después, sean capaces de continuar formando psicólogos y maestros. Y bueno, la respuesta fue no, que para esto no estaba pensado. Entonces como que no encontrás, ¿viste? Buscás por dónde y no encontrás las ayudas que se requieren. Y lo último fue totalmente un agravante, ¿no? Las últimas políticas fueron un agravante, pero como te digo, de todas formas reconocemos que el sistema tiene que ser mejorado, el sistema es imprescindible. Pero cuando ustedes dicen que en los últimos tiempos se ha como paralizado la situación, ¿no? Hay gente que lleva tiempo pidiendo acceder a un asistente personal y no lo logra. Años. Estamos hablando de algo que trasciende este periodo de gobierno. Sí, ya ustedes lo plantean desde el 2019. Sí, creo que desde unos... Yo no tengo las fechas exactas, tendría que fijarme, pero creo que capaz que algún padre lo tiene más claro, pero creo que como desde 6 meses antes ya nos estaban otorgando asistentes. Y es por lo que te digo, el sistema también se vio desbordado un poco por la nueva realidad de incorporar asistentes personales en las escuelas. Entonces... No puedo explicarte yo las razones, eso lo sabrán las autoridades. Es una suposición que no se pensaba en que iban a hacer esa cantidad, pero es algo que tienen que resolver el MIDES y la ANEP. Por eso ustedes hacen este reclamo, ¿no? Recordemos, yo lo planteaba al arranque, desde la Asociación Civil Autismo Uruguay, ustedes presentaron una demanda de amparo colectivo contra el Estado a través de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho. Exactamente, porque si la ANEP decide que esos chicos no se pueden incorporar a las escuelas sin un asistente, alguien les tiene que dar el asistente, punto. Ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión. Y es lo que ustedes plantean. Esos chicos tienen que estar escolarizados. Es imprescindible que estén escolarizados. Y el hecho de no haberlo estado en los últimos tiempos ya les causó... Ustedes señalan que hay una vulnerabilidad de derechos porque esos niños no pueden acceder a la educación, nada más y nada menos. Sí, totalmente. Hay una gran vulneración de derechos humanos en el autismo en general, pero en este caso concreto es flagrante porque están impidiendo la educación y es un derecho humano fundamental. Pero son temas, en general ustedes tienen detectados desde la asociación que son burocráticos. ¿Con qué respuestas se encuentran? No hay suficiente... Desinterés. ¿En qué sentido? Y desinterés. Nadie termina de interesarse en el tema. Ahora vamos a conectar con el Instituto de Derechos Humanos. Bueno, como siempre, mira que no hemos parado en estos años de trabajar. Ahí, cuando planteas lo del desinterés, es del Sistema Nacional de Cuidados, de la ANEP en general también, por hacerse cargo de esta situación que está planteada, que es que las escuelas establecen esta exigencia. Yo creo que es de todos. Es el sistema político. El sistema político no termina de asumir que el autismo existe y no termina de asumir que las organizaciones también existimos, que por ley deberían ayudarnos, y no termina es burocracia y es desinterés generalizado. Estaba mirando en el escrito que presentaron ante la justicia, ustedes recaban algunas situaciones, ¿no?, que muestran cómo las familias se ven afectadas por estas dificultades para acceder a asistentes, y con estos relatos en especial se aprecian las dificultades para ir a la escuela que tienen. Las propias escuelas les ponen estas restricciones de horario, exigen la presencia de asistentes. Es el caso de Lorenzo, por ejemplo, ahí lo plantean, que iba solo 1 hora a la escuela por día. Autoridades les dijeron a los padres que, como no contaba con asistente personal, el tiempo que asista al centro educativo debe ser de calidad, por lo cual se decidió un plan de asistencia. Los lunes, miércoles y viernes asiste a clase de 13 a 14. Los martes solo al taller de danza, media hora, y los jueves asiste solo a gimnasia, también media hora. Los padres se encuentran en espera de la valoración por parte del Sistema Nacional Integrado de Cuidados desde junio de 2020. Se han comunicado en numerosas oportunidades a efectos de que se les informe en qué etapa está la solicitud y hasta el momento no han recibido respuesta por parte del MIDES. Los médicos tratantes insisten en que Lorenzo debe ir más tiempo a la escuela, ya que le resultaría beneficioso para su desarrollo. Sin embargo, las autoridades de la dirección de la escuela
e inspección no permiten que Lorenzo concurra más tiempo por no tener un asistente personal, es lo que se detalla en el documento, ¿no? Claro, es lo que hablábamos antes. El caso de Lorenzo tiene suerte. Irónico lo mío. Sí. Por lo menos va 3 horas por semana. El listado de chicos que no va ninguna hora es enorme. ¿Ah? Sí, la cantidad de chicos... La clínica de litigio estratégico de la Facultad de Derecho reveló 56 testimonios que plantean un panorama similar. Exacto, y hay peores. También llega un punto en que no podés buscar todos los casos del país. Para el año que viene hay previsto no sé qué cantidad de chicos que ahora están saliendo del CAIF y ya les dijeron que el año que viene no van a ser aceptados sin asistente. Entonces, reitero, más allá de que el sistema tiene que ser mejorado necesariamente, ¿tá? Lo cierto es que en este momento se está negando lo poco que se daba, que era un asistente para estar para poder concurrir a la escuela. Entonces, en principio, que se vuelva el asistente, que la ANEP, BPS y el MIDES solucionan el tema. Ustedes hacen el planteo ante esos organismos. Sería muy interesante poder contactar con todos ellos y explicar realmente las necesidades para que no se continúen aplicando políticas que terminan siendo deficientes, que terminan siendo costosas e ineficientes. ¿Ah? En la actualidad te decía que hasta algunos colegios especiales están pidiendo asistentes personal, pero todo, si tú vas a las razones, siempre la razón termina siendo económica, porque ¿qué ocurre? Los padres no pueden pagar. Esos colegios especiales, la mayoría te aceptan chico a través de las AYEX, ayudas especiales de BPS, que son 6.000 pesos, y es imposible que ningún colegio pueda dar una ayuda real a un chico o pueda enseñarle en la potencialidad de ese chico con 6.000 pesos por mes. No se puede. Nosotros sabemos que eso es imposible. Entonces, el fondo de la cuestión creo que es económica, el desinterés, porque y esto hacen un cálculo y lo dejan para un costado. Entonces, no sé. Ustedes han tenido, desde que presentaron, esta semana que presentaron la demanda, ¿han tenido contacto con las autoridades? ¿Han tenido alguna respuesta? No, Veía hoy nada. Declaraciones, por ejemplo, del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que fue consultado por La Diaria y que afirmó que, en primer lugar, respeta la decisión de recurrir al Poder Judicial, pero aseguró que bajo ningún concepto se puede hablar de paralización, sino de que se está en el sistema en un proceso de mejora y rediseño. Lema señaló que la nueva administración se encontró con un sistema con grandes dificultades de instrumentación, principalmente en lo que refiere a la situación laboral de los asistentes personales. Destacó que actualmente el MIDES no es el empleador de estos trabajadores, sino el usuario, Exacto. Lo que implica el riesgo de que un asistente personal genere inestabilidad jurídica para él mismo y para la persona que recibe los cuidados. A las personas que necesitan que le demos una solución, le pasamos un problema. Ante cualquier diferendo, termina respondiendo como si fuera contratante de ese asistente personal, dice. Es contratante. Es contratante. Sí. Yo lo decía antes, el sistema tiene enormes fallas. Una es esa. ¿Ustedes están de acuerdo con este diagnóstico que hace el ministro Lema? Totalmente de acuerdo. El tema es... La forma de contratación. Totalmente de acuerdo, y agregaría más cosas. A ver. No, creo que de todas maneras el diagnóstico que hace él es suficiente para ver lo que creo que no es la manera, porque debería entonces haberse coordinado con la ANEP la forma que hacemos con estos chicos, porque su derecho a la escolarización es indudable. ¿Y qué pasaba antes con los chicos cuando no estaba la exigencia por parte de ellos? Mira, existían más escuelas especiales. Entonces iban a las escuelas especiales, la educación... Bueno, por eso se dio un cambio en el paradigma de la educación, en que dejó las escuelas se dio un especiales. Cambio mal hecho también. Claro. Mal Porque pensado. no se pensó en esa migración de esos chicos a las escuelas normales. Se debió hacer mayor énfasis en las escuelas especializadas para chicos que realmente es lo que necesitan, escuelas, pero especializadas de verdad, ¿tá? Porque tenemos una escuela 231 donde van chicos que también van 2 o 3 horas. Es decir, es necesario rever todo esto.
pero lo que no es posible es que esos chicos estén sin escolarizar. Tampoco es posible, y esto nosotros lo veníamos reclamando de mucho tiempo atrás, que tengan una educación tan deficiente. La escuela es para aprender. Cada vez que algunos padres inclusive decían, van, aunque sea socializar, no, la escuela es para aprender. Es su oportunidad de tener una mejor inclusión cuando sean grandes. Entonces no nos podemos bajar de la educación real y la educación que necesita cada uno. Lo que tampoco nos podemos bajar es de que necesitan estar en un colegio o en una escuela, necesitan hacerse sus rutinas, sus tiempos de acostumbramiento son diferentes, hay que tener en cuenta una cantidad de motivos especiales por los cuales si hay un chico que no debería estar sin escolarizar, es un chico sin autismo. Y así como te digo sin escolarizar en la niñez, también te digo, después de adolescente y de adulto, claro, ni que hablar. Faltan lugares, y faltan lugares de calidad. Todo eso se puede hacer. Lo que sucede es que, bueno, ya como te decía antes, nunca encontrás un lugar donde plantear las cosas, un lugar donde acordar de repente políticas, porque ¿para qué estamos las organizaciones? Y la demanda puede ser ustedes tienen esperanza en que sea un cambio en ese sentido. Nosotros tenemos la esperanza de que con la demanda estos chicos que ahora no están anotados, este tema, ¿no? hoy sí, esos chicos que están sin poder acceder a la educación, a las escuelas, accedan. Eso es en primera instancia. Y después tenemos mucho camino por recorrer. Veía más declaraciones de Lema, señala que la idea del MIDES, por ejemplo, es presentar un plan piloto para regularizar la situación jurídica de los asistentes personales. Sí, a mí me encantaría... ¿No hay más detalles al respecto o no quiso dar detalles al respecto del tipo de vínculo laboral que se está pensando? Pero dijo que en principio se aplicará en 3 departamentos, señala. Bueno, hubiera sido interesante que estuviéramos informados. Estuve hace 2 días en la Expo Inclusión, nos cruzamos con Lema, que nosotros expusimos trabajos de los chiquilines, y nos entregaron porque nunca nos habían recibido, nunca habían tenido en cuenta nuestras solicitudes de audiencia, y esperamos que esto tiene que ver con la demanda que plantearon. Estas aclaraciones. Son sin duda, estas declaraciones tienen que ver con la demanda, sin duda. Mira, Uruguay debería acostumbrarse a las autoridades de Uruguay, a respetar a las organizaciones y a la gente que sabe de los temas y hacer un trabajo más de ida y vuelta, un trabajo más en profundidad, un trabajo más, te diría que más serio en cada una de las etapas. Entonces, mientras eso no ocurra, va a ser difícil llegar yo comparto gran parte de los problemas, pero no los solucionamos cortando los asistentes, a menos que el MIDES le coordine con la ANEP. Bueno, señores, nosotros no vamos a estar otorgando asistentes por X tiempo, ustedes solucionan la escolarización de esos chicos. Por eso, claro. Por eso el recurso es para todos. Es cuestión de ustedes, resuelvan esto, que no es lo único que tienen que resolver, pero en principio la urgencia es con estos chicos que no pueden continuar en las casas. Veía otras declaraciones de Lema que tiene que ver con, dice, yo hablé también de la humanización en el Plan Nacional de Cuidados porque hemos encontrado, dice, cantidad de denuncias cruzadas, a veces del asistente personal contra la persona que recibe los cuidados. Totalmente. O viceversa. Totalmente. Esa situación ustedes también la tienen detectada. Totalmente. Y ahí dice que hay nivel de gravedad que comenzó, y cuando vieron ese nivel de gravedad de las situaciones que se denunciaban, se comenzó a trabajar en un manual y protocolos de actuación por parte de los asistentes. Totalmente. Eso Totalmente. Viene bien, se necesita. Todo esto hay que reverlo, y no hay que olvidar que el asistente personal es un trabajador contratado por la persona con discapacidad o la familia, que a veces ellos lo olvidan. Y que tiene derechos y que tiene obligaciones como tienen todos. Entonces hay una cantidad de cosas que hay que rever, sin duda. Quizás también habría que revisar salarios, habría que revisar horarios, habría que revisar es tanto lo que hay que para revisar, sin duda. Lo que volvemos al tema, lo que no puede ocurrir
es lo que está ocurriendo hoy, que haya una cantidad muy grande de chicos que ni siquiera acceden a unas pocas horas de escolarización. Eso es lo que no puede ocurrir. Raquel Navarro, directora general de la Asociación Autismo en Uruguay, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento y bueno, y seguimos atentos entonces a la situación y al planteo y a cómo sigue la demanda en la justicia, ¿verdad? La demanda de amparo del colectivo contra el Estado. Entonces, muchas gracias. Y gracias. Para el futuro, esto no termina acá tampoco. Gracias.